Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenas, mi nombre es Jorge Ramírez y junto a mi esposa Trente y a nuestra pequeña hija Emilia servimos a Dios en la Iglesia de la Espada en Montevideo, Uruguay. Hoy tenemos el privilegio de poder volver a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, el capítulo 23, y leemos en los versículos del 1 al 8. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia la puesta del sol. El Señor su Dios las echará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra, tal como el Señor su Dios les ha prometido. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a derecha ni a la izquierda, y a fin de que no se junten con estas naciones, las que queden entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, no hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Esta es la lectura que nos toca compartir en este día, y quería dividir un poco este discurso que va a tener Josué hacia el liderazgo de Israel, aquellos que iban a quedar responsables del pueblo, un legado, ¿no? El legado de Josué. Y él les deja un testimonio de vida, una heredad incomparable y una forma de andar. En estos tres aspectos quiero ir mencionando algunas cosas que me parecen son clave en el pasaje para sacar algunas cosas para nuestra vida. En primer lugar, en este legado que deja Josué, en este mensaje que le deja el liderazgo a Israel, él no simplemente habla de algo que no experimentó, todo lo contrario. Él habla de un testimonio, de su testimonio. Han pasado muchos años desde que el Señor lo llamó a seguir a Moisés. Él lo siguió durante años, fue preparado y luego el Señor lo utilizó de una forma tremenda para conquistar la tierra prometida. Habían pasado todos estos años, dice la Biblia que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Aún así quedaba una tarea por hacer. Y lo primero que Josué les dice a estos líderes, a estas principales del pueblo, que ya era viejo, ¿sí? Y esto me hace acordar, no quiero dejar de mencionarlo, a un hermano muy querido de nuestra congregación, que ya está con el Señor, a Juan Marashlian, que era ese veterano que se acercaba a vos, te agarraba y te aconsejaba y te decía unas palabras de ánimo para seguir a nuestro Señor, para servirlo. Y qué lindo es escuchar a aquellos ancianos o hombres grandes que han caminado con Dios, ¿no? Josué era uno de estos hombres para el pueblo, seguramente, ¿no? Un hombre que había caminado con Dios, que había honrado a Dios, y bueno, con su vida había dado testimonio de lo precioso y lo tremendo que es vivir una vida en victoria junto a Dios. Así que sin duda podemos disfrutar de personas así en nuestras congregaciones, y bueno, ¿por qué no escucharlas? Hoy escuchamos el testimonio de Josué y vemos ahí cómo él había caminado con Dios y quién era este Dios para él, ¿no? Un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, quien había prometido y había cumplido su palabra. Dice el Salmo 24:8: ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
el poder de Dios se había manifestado en medio de su pueblo, en un pueblo que le obedece. Entonces, esta es una de las características que vemos, ¿no? de Dios, su omnipotencia. No hay nadie como Él. No hay nadie tan valiente, tan fuerte, tan poderoso como nuestro Dios. Josué vivió y caminó con este Dios, un Dios omnipotente. También él vivió en el amor de Dios, ¿no? Y vio el amor de Dios en acción. Vemos en el versículo 3 que Josué les dice: su Dios ha echado a todas estas naciones por causa de ustedes. Ese causa de ustedes nos habla de un amor de Dios a su pueblo, y un amor que es incondicional, igual que su fidelidad, una fidelidad incondicional. Así es nuestro Dios, ¿no? Así fue el Dios de Josué, y él da testimonio de eso. Y así le decía a la nueva generación, y así le decía al liderazgo que iba a quedar. Así es nuestro Dios. Ustedes han visto lo poderoso que es, ustedes han visto las maravillas que ha hecho, que Él es fiel, que es amoroso, que es omnipotente. Así nosotros también podemos pensar en quién es nuestro Dios y confiar, caminar y vivir vidas que anden de la mano con este Dios que es igual, que no ha cambiado, que mantiene su poder y su brazo igual de fuerte, su amor igual de intenso y su fidelidad inmutable. Así es nuestro Dios, el mismo ayer, hoy y por siempre. No solo en este legado le dejó un testimonio de vida a Josué, sino que también les habló de una herencia, de una heredad incomparable. Y leemos en el versículo 4, miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto a todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Josué había peleado, había guiado fielmente al pueblo hacia la conquista de Canaán, y Dios había dado reposo en medio de aquella tierra, pero todavía quedaban trabajo por hacer. Y esta nueva generación tenía que terminar de conquistar estas naciones, ¿no? Ahora es interesante que Dios era quien iba a sacar a estas naciones del medio de ellos, ¿no? Para que ellos poseyeran la tierra. Y es que cuando pensamos en nuestra herencia como iglesia, no hemos hecho nada más que aceptar el precioso tesoro de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1:4 se nos habla que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo, el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:14, es la garantía permanente de nuestra herencia. Así como esa herencia motiva a esta nueva generación de líderes, también nuestra herencia nos motiva a caminar en este mundo como peregrinos y extranjeros, sabiendo que no pertenecemos aquí, que nuestros mayores tesoros no pueden quedarse aquí, sino que tienen que ser y tienen que ver con el reino de Dios y con aquello que no se ve, con aquello que no pueden ver nuestros ojos muchas veces. Por último, quería pensar en una forma de caminar. Josué les dejó un testimonio, les dejó una herencia y también les dejó una forma de caminar. Y esta forma de caminar era en obediencia a Dios, guardando su palabra, haciendo todo lo que Dios les decía y sin titubeos. Para eso, estos líderes tenían que esforzarse para no juntarse con otras naciones, para no nombrar o jurar por otros dioses, para no servirlos, y así no terminar esclavizados. Esta era la forma para evitar la derrota, ¿no? en esta tarea que tenían por delante. Este es el camino de la santidad, ese camino, ese sendero que ya había marcado Moisés, caminando antes que Josué, y luego Josué siguiéndolo, y Josué dejando esas pisadas también, para que estos nuevos líderes la siguieran. Ese mismo camino que tenemos como iglesia hoy por delante, un camino de santidad, de obediencia a Dios. Es el desafío también que le dejaba Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, para vivir en libertad de la esclavitud del pecado. Cuánta tristeza trae al corazón cuando vemos a otros esclavizados por el pecado, cuando los vemos atrapados en los lazos que ha tendido el enemigo y que los ha dejado fuera de la carrera, perdiendo el gozo y dejando de servir a Dios. Que Dios nos permita vivir como los tesalonicenses y que nuestras vidas sean como aquellos que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Encontramos en Deuteronomio 10, 20 y 11, 22 cómo debía ser este andar, con temor de Dios, guardando cuidadosamente la palabra de Dios, amando al Señor, amando sus caminos y allegándose a Él. Estas son las últimas palabras que nos toca pensar de este discurso, ¿no?, que pensamos hoy. Dice ahí las últimas palabras que nos toca de Josué: sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Dios, permite que aquellos que hemos recibido al Señor en nuestra vida podamos permanecer en tu amor, tan cerca de tu palabra y de ti, tan unidos como el pámpano con la vid. Así que estemos unidos a nuestro Señor para tu gloria y para bendición de los que nos rodean. Que como líderes permitamos que tu luz brille en nosotros para que resplandezca Cristo en los corazones. Que no permitas que nos alejemos de ti y permite que disfrutemos de lo que proviene de ti, Padre bueno. Ese es nuestro deseo, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.